Hola, bienvenidos de nuevo. Esta es una historia original de Ball of Vengeance sobre la injusticia familiar y el momento en que las tornas cambian. Empecemos. Mis padres le dijeron a todo el pueblo que mi hija de 12 años era una ladrona. Perdió a todas sus amigas y la expulsaron de los equipos de la escuela. Debe aprender respeto, dijo mi madre. Así que hice una sola llamada al antiguo abogado de mi abuelo, y sus vidas empezaron a desmoronarse. Solo estuve fuera una semana. ¿Qué tan malo podía ser? Eso fue lo que me dije mientras entraba con el coche en la entrada de la casa de mis padres esa tarde. Una semana. 7 días. Una maleta. Un viaje de trabajo. Unos abuelos que llevaban tiempo rogando por tener tiempo especial de unión. Debí haber sabido que cuando mi madre dice unión, en realidad quiere decir entrenamiento. Como si mi hija fuera un cachorro al que hay que enseñarle a no hacerse pis en la alfombra. La luz del porche estaba encendida. Las cortinas corridas. Todo parecía normal, de esa forma en que una casa se ve normal justo antes de que entres y te des cuenta de que eres la única persona que no recibió el memorando. Mi madre abrió la puerta con esa sonrisa brillante que reserva para las visitas. La que dice, ¿ves? Todo es perfecto. Nada está mal. Y si algo está mal, definitivamente no es culpa mía. Sara, canturreó, como si estuviéramos en un comercial de valores familiares. Mi padre apareció detrás de ella con su expresión habitual, neutral, paciente, ligeramente aburrida. La expresión de un hombre que no ha tenido un pensamiento original desde finales de los 90, y está orgulloso de ello. Y entonces mi hija entró en mi campo de visión. No corrió hacia mí. No saltó. No empezó a darme el informe a 100 km/h que normalmente me da cuando estoy lejos de ella más tiempo que una fila del supermercado. Solo se quedó ahí, en silencio, con la mirada baja, sujetando su bolsa de danza como si fuera lo único que la mantenía sin salir flotando. Se me encogió el estómago. Hola, cariño, dije, forzando mi voz a sonar ligera. Te extrañé. Me abrazó, pero estaba rígida. Como si estuviera abrazando a un pariente en un funeral. Mi madre me dio unas palmaditas en el brazo. Está cansada. Ha sido una semana intensa. Miré el rostro de mi hija. Sus ojos estaban apagados de una forma que no coincidía con el cansancio. Su boca tenía esa línea tensa que tienen los niños cuando están haciendo un esfuerzo enorme por no llorar, por no hablar, por no hacer nada que pueda romper el dique. Gracias por cuidarla, dije automáticamente. Porque crecí en una familia donde dices gracias antes incluso de saber por qué estás dando las gracias. Oh, por supuesto, dijo mi madre. La familia cuida de la familia. Luego sonrió aún más, como si acabara de decir algo inspirador. Mi padre asintió una vez. Maneja con cuidado. Y eso fue todo. Sin detalles. Sin actualizaciones. Sin un oye, por cierto, pasó algo. Solo la sonrisa falsa, el asentimiento neutral y mi hija de pie allí como si hubiera envejecido 5 años en 7 días. Me dije a mí misma que esperara hasta estar en el coche. Subimos. Arranqué el motor. La luz interior se apagó. El mundo se redujo al brillo del tablero y al zumbido suave de la carretera. Mi hija miraba por la ventana. Respiré hondo. Entonces, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estás? Bien, dijo. La palabra salió plana. Practicada. No bien. Lo intenté de nuevo, con cuidado, como haces cuando no quieres asustar algo frágil. ¿Dormiste bien? Sí. ¿Te divertiste con la abuela y el abuelo? Sí. 3 sí. Como si estuviera respondiendo una encuesta con la que no estaba de acuerdo. Tragué saliva. ¿Cómo va la danza? Tienes una presentación en unos días, ¿no? No respondió enseguida. La miré de reojo. Tenía las manos apretadas alrededor de la correa de su bolsa. Entonces dijo en voz baja, ya no estoy en el equipo. Sentí como si alguien hubiera pisado el freno dentro de mi pecho. ¿Qué quieres decir con que ya no estás en el equipo? Y me expulsaron. Las palabras salieron sin emoción, como si me estuviera diciendo el clima. Apreté el volante. ¿Por qué te expulsaron? No respondió. Cariño, dije, ahora más suave,
porque algo dentro de mí se estaba rompiendo. ¿Por qué? Silencio. La carretera se extendía frente a nosotras, normal y tranquila, como si no tuviera idea de lo que estaba pasando dentro de mi coche. Lo intenté otra vez. Háblame. Está bien. Puedes decírmelo. Ella tragó saliva, todavía mirando por la ventana. No quiero hablar de eso. Esa frase pesó más que me expulsaron. Porque mi hija habla de todo. Habla del ruido raro que hace el refrigerador. Habla de los aretes de una maestra. Habla de cómo un niño en clase de matemáticas respira demasiado fuerte. Cuando dice que no quiere hablar, significa que está cargando algo que duele demasiado tocar. Condujimos en silencio un rato. Y en ese silencio, mi cerebro hizo lo que siempre hace cuando está aterrorizado, intentó arreglar las cosas con normalidad. Como si pudiera encontrar el hilo correcto y tirar de él para traerla de vuelta a sí misma. Así que dije, con ligereza falsa, como si no estuviera gritando por dentro, ¿ya tienes un regalo para Sofía para su cumpleaños el sábado? La mandíbula de mi hija se tensó. No voy a ir, dijo. Parpadeé. ¿Cómo que no vas a ir? Lleva semanas hablando del cumpleaños de Sofía. No estoy invitada. Las palabras eran pequeñas. El significado, enorme. Sentí el pulso en la garganta. ¿Por qué no estás invitada? No respondió. Miraba por la ventana, las luces de la calle pasando como ojos que parpadeaban lentamente. Mantuve la voz calmada porque eso es lo que haces cuando tu hijo está en caída libre. No gritas. Te conviertes en el suelo. Pero dentro de mi cabeza estaba en pánico. ¿Quién es esta niña? ¿Dónde está mi niña? ¿Qué pasó en una semana? Llegamos a casa. Preparé la cena porque las madres somos criaturas ridículas que saltean verduras mientras todo su mundo se derrumba. Mi hija se sentó a la mesa. Comió un par de bocados como si lo hiciera por obligación con la gravedad. No habló. No se quejó. No pidió postre. Después de unos minutos, dejé el tenedor y dije, está bien. ¿Qué pasó? Ella miró su plato. Sus hombros subieron y bajaron una vez, como si estuviera tratando de mantener todo encerrado. Entonces su cara se desmoronó. Las lágrimas salieron rápido, como salen cuando un niño las ha estado conteniendo demasiado tiempo. La abuela dijo que yo robé, sollozó. Sentí la piel helarse. ¿Qué? Se limpió la cara con el dorso de la mano, furiosa consigo misma por llorar. Le dijo a la gente que soy una ladrona. Mi mente intentó rechazar la frase como si fuera un idioma extranjero. ¿Por qué la abuela diría eso? Mi hija tomó aire con dificultad. Por Belle. Claro. Belle. La hija de mi hermana Vanessa. La princesa coronada de la familia. Mi hija siguió hablando ahora, porque una vez que el dique se rompe, el agua tiene que ir a algún lado. Belle no podía encontrar sus zapatos, dijo, con la voz temblorosa. Sus zapatos de danza. Los que necesitaba. Iba a salir al escenario y no los tenía. Y empezó a entrar en pánico. Y entonces dijo que yo los había tomado. Las manos de mi hija se cerraron en puños sobre la mesa. No lo hice, dijo. Te lo juro. Ni siquiera toqué sus cosas. Ni me acerqué a ellas. Me incliné hacia adelante. Está bien. Está bien. ¿Y luego qué pasó? Ella tragó saliva con fuerza. Volvimos a casa y más tarde la abuela y el abuelo entraron a mi cuarto. Lo vi de inmediato. Mis padres de pie sobre mi hija, en un dormitorio que no era suyo. En una casa donde los adultos siempre tienen la razón y los niños siempre son culpables por defecto. Dijeron que yo los robé, susurró. Dijeron que lo hice para sabotear su presentación porque quería opacarla. Su voz se quebró en opacarla. No lo hice, repitió. No hice nada. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué les dijiste? Les dije que no lo hice. Les dije que no sabía dónde estaban, pensé que solo me iban a castigar, dijo. Soltó una pequeña risa rota, que no tenía nada de humor. Dijeron que estaba castigada, y luego fueron a la escuela. Sentí que la boca se me secaba. ¿Fueron a tu escuela? Asintió, las lágrimas deslizándose por sus mejillas.
Y le dijeron a la gente. Le dijeron al entrenador. Le dijeron a las mamás. Apenas podía respirar. ¿Qué les dijeron? Que robé los zapatos de Belle. Hizo una pausa. Dijo que soy una ladrona. Me quedé mirando la pared de mi propia cocina como si pudiera explicarme cómo mis padres se habían convertido en personas capaces de hacerle esto a una niña. ¿Y los zapatos? Pregunté, con la voz tensa. ¿Alguna vez los encontraron? Mi hija se limpió la cara y negó con la cabeza. Me dijeron que después los encontraron en su casa, en el pasillo, cerca de la puerta principal. Incluso me los enseñaron, pero yo no los vi encontrarlos. Solo los levantaron y dijeron que eso significaba que yo debía haberlos puesto allí. Levantó la vista hacia mí, con los ojos muy abiertos. Mamá, yo nunca tomé los zapatos de Belle. Nunca los toqué. No sé cómo terminaron de nuevo en la casa, pero no fui yo. Le creí. No tuve que pensarlo. Le creí como se cree que la gravedad existe. Luego tragó saliva y se quedó mirando el borde de la mesa. Me sacaron del equipo. Sus dedos jugueteaban con la costura de la manga, tirando y soltando el hilo, como si no supiera qué más hacer con las manos. Y todos empezaron a comportarse como si, buscó la palabra, luego bajó la mirada, como si yo no fuera segura. Pasaron unos segundos. Luego, más bajo, Sophie ya no me habla. Me detuve sin darme cuenta. El paño de cocina quedó a medio doblar entre mis manos. Sophie no era solo un nombre. Sophie era el cumpleaños del sábado. Sophie era la niña que había estado en nuestra cocina cientos de veces, dejando ligas para el cabello sobre la encimera y riendo como si perteneciera aquí. ¿Sophie? Dije. Mi hija asintió una vez, sin levantar la mirada. Y dijo que si se lo hice a Belle, se lo haría a cualquiera. Lo dijo como si estuviera repitiendo una frase que la habían obligado a memorizar. Sin lágrimas. Solo las palabras, colocadas con cuidado sobre la mesa entre nosotras. Dejé el paño de cocina. No rápido. No de forma dramática. Solo lo dejé. Está bien, dije, firme. Gracias por decírmelo. Luego tomé mi teléfono y llamé a mis padres. Mi madre contestó al segundo tono, alegre. Hola, Sara. No me molesté en saludar. ¿Qué hiciste? Hubo una pausa. Luego mi madre suspiró como si yo estuviera exagerando. ¿De qué estás hablando? ¿Le dijiste a la gente que mi hija robó? La voz de mi madre se volvió más dura. Robó los zapatos de Belle. Mis manos temblaban. ¿Cómo lo sabes? No podía encontrarlos, dijo mi madre, como si eso fuera prueba suficiente. Y luego los encontramos en casa, en el pasillo. Parpadeé. ¿En el pasillo? Y sí, dijo mi madre. Justo ahí. Eso no prueba nada, dije, tratando de mantener la voz estable. Tal vez Belle los dejó allí. Tal vez se le olvidaron. Mi madre hizo un pequeño sonido de desprecio. Belle no haría eso. Entonces en realidad no lo sabes, dije, alzando la voz sin querer. No sabes que mi hija haya robado nada. La voz de mi padre entró en la llamada, baja e irritada. Lo sabemos. No, dije. Ustedes asumieron. Y destruyeron su vida por una suposición. El tono de mi madre cambió. No defensivo. No culpable. Justiciero. Sara, dijo, como si le estuviera explicando algo simple a una niña lenta. Aunque no haya robado, igual necesita aprender respeto. Me quedé inmóvil. ¿Qué dijiste? Necesita aprender respeto, repitió mi madre, tan tranquila como siempre. Al otro lado de la mesa, mi hija había dejado de comer. Tenía las manos escondidas bajo los muslos, como si no confiara en ellas. Llamaste a su escuela, dije. Les contamos lo que pasó, respondió mi madre. Necesitaban saberlo. No lo sabían, dije. Ustedes asumieron. La voz de mi padre cortó la conversación, plana. Nosotros nos encargamos. Tragué saliva. ¿Siquiera le preguntaron qué había pasado antes de empezar a contárselo a todo el mundo? Una breve pausa. Luego mi madre habló, más cortante. Esto no es un tribunal,
Sara. No, dije. Es su vida. Mi madre no se suavizó. Aunque no los haya tomado, necesitaba consecuencias. Colgué. La cocina quedó en silencio. Mi hija me miró como si estuviera esperando ver qué tipo de mundo iba a ser este. Dejé el teléfono y asentí una vez. Habían convertido una semana en un arma, y yo había terminado de dejar que la usaran. Ellos aún no lo sabían. Pero pronto iba a hacer una llamada. Y esa llamada lo cambiaría todo. La obsesión con el respeto no empezó con un par de zapatos perdidos. No empezó con mi hija. Empezó conmigo. No lo entendí durante mucho tiempo. O quizás sí lo entendí, pero no quise verlo. Cuando creces en una familia como la mía, aprendes a hacerte pequeña de formas que ni siquiera notas. Mi hermana Vanessa siempre fue la favorita. No podría haberte dicho por qué si me lo hubieras preguntado cuando tenía 8 años. Simplemente lo sabía, como sabes de qué lado del pan está la mantequilla. Hay un momento que todavía recuerdo como si se me hubiera quedado incrustado bajo la piel. Estábamos en la mesa del comedor. Yo tendría unos 11 años. Mi padre preguntó algo simple, como cómo me había ido en la escuela. Respondí. No fuerte. No con mala educación. Solo respondí. Mi padre me interrumpió a mitad de la frase. No interrumpas. Me quedé congelada, confundida. Me habían hecho una pregunta. La estaba contestando. Unos minutos después, Vanessa interrumpió a mi madre para contar una historia. Mi madre se rió. Es tan segura de sí misma. Recuerdo estar sentada allí, con las manos en el regazo, mirando mi plato, dándome cuenta de que las reglas cambiaban según cuál hija estuviera hablando. Ese patrón nos siguió hasta la adultez. Vanessa era celebrada. Yo era gestionada. A Vanessa se le perdonaba. A mí se me corregía. Y cuando me divorcié, necesité ayuda. No porque quisiera aferrarme a la familia, sino porque la vida es cara, el cuidado infantil es real, y a veces solo estás tratando de sobrevivir sin derrumbarte en el suelo de la cocina. Mis padres ofrecieron apoyo. Lo ofrecieron de forma ruidosa, pública, como si fueran santos. Y porque quería que mi hija tuviera familia, acepté. Entonces mi hija creció, y el patrón pasó a los nietos. La hija de Vanessa, Belle, se convirtió en el nuevo centro de gravedad. Se notaba en cómo se suavizaba la voz de mi madre cuando decía su nombre. En cómo mi padre llegaba temprano a los eventos de Belle y tarde a los de la mía. Y se hizo evidente la primera vez que mi hija superó a Belle. Ocurrió el día de los resultados en la Academia de Danza. Era hora de salida. Las niñas estaban alineadas. La entrenadora leyó las posiciones. Mi hija quedó mejor que Belle. No porque alguien se lo regalara, sino porque se lo ganó. Porque trabajó. Porque practicó hasta que le temblaban las piernas. Esperé, por un momento breve y ingenuo, que mis padres se sintieran orgullosos. En lugar de eso, mi madre se inclinó y susurró, no lo restriegues. Belle es sensible. Vanessa asintió como si eso fuera completamente razonable. Dile que sea humilde. Nadie le dijo a Belle que fuera generosa. Solo a mi hija que se encogiera. Y luego estaba mi abuelo. El padre de mi madre. El único adulto de mi familia que me hizo sentir que se nos permitía existir tal como éramos. Cuando mi hija practicaba en la sala, él se sentaba y veía toda la rutina como si importara. Le hacía preguntas sobre lo que estaba aprendiendo. Elogiaba el esfuerzo, no la atención. La trataba como a una persona. Murió hace 3 años, cuando mi hija tenía 9. Después del funeral, les pregunté a mis padres si necesitaba firmar algo. Mi madre agitó la mano como si el papeleo fuera un mosquito molesto. No, nosotros nos encargamos. No te preocupes por el papeleo, está arreglado, añadió mi padre. Y como yo estaba de duelo, exhausta y entrenada para no cuestionarlos, lo acepté. No sabía entonces lo que sé ahora. No sabía que cuando mis padres dicen arreglado, quieren decir controlado. No sabía que la semana en que dejé a mi hija a su cuidado sería la semana en que decidieron enseñarle respeto. Esa noche no dormí. No de verdad. Me quedé despierta en la cama,
escuchando la respiración de mi hija al final del pasillo, pensando en lo rápido que el mundo de un niño puede ser destruido por adultos con sonrisas amables y conexiones en la comunidad. A la mañana siguiente, hice lo que hacen las madres cuando el pánico se convierte en propósito. Me moví. Llamé a la entrenadora. Llamé a la escuela. Llamé a la mamá de Sophie. Cada llamada se sintió como chocar contra una pared cubierta de palabras educadas. Oh, lo sentimos mucho. Entendemos que esté molesta. Tenemos que considerar la seguridad de los otros niños. Sus padres parecían muy seguros. Fue increíble, en realidad. Como estar muy seguro aparentemente sustituye a la prueba. Mi hija estaba sentada en el sofá, con la sudadera subida, mirando a la nada. Se sobresaltaba cada vez que sonaba mi teléfono. Fue entonces cuando entendí que explicarlo con calma no iba a arreglar esto. Necesitaba a alguien que hablara con autoridad. Alguien oficial. Alguien a quien no le importara lo encantadora que mi madre pudiera parecer en público. Así que llamé a la antigua abogada de mi abuelo. Cuando él estaba vivo, siempre la elogiaba. Decía que podía arreglar cualquier problema. Así que pedí una cita. Era una mujer de unos 50 años, con ojos afilados y una voz tranquila. Ese tipo de tranquilidad que no viene de la paz. Viene de la experiencia. Llevé a mi hija conmigo. No para traumatizarla con lenguaje legal, sino para mostrarle que no es impotente y que la gente no puede tratarla como lo hicieron sin consecuencias. Los adultos no tienen derecho a destruirla y llamarlo disciplina. Mi hija se sentó a mi lado, con las manos juntas en el regazo, intentando parecer valiente. Tenía esa postura rígida y cuidadosa que tienen los niños cuando tienen miedo de ocupar espacio. La abogada escuchó mi historia sin interrumpirme. Cuando terminé, asintió una vez. Acusar a una niña de robo sin pruebas y difundirlo a través de la escuela es algo serio. Solté el aire. Entonces, ¿podemos hacer algo? Sí, dijo. Podemos. Podemos enviar cartas. Podemos exigir una base escrita para las decisiones de la escuela, incluida la razón por la que expulsaron a su hija del equipo de danza. Y podemos advertir a sus padres que continuar haciendo declaraciones falsas tendrá consecuencias. Mi hija levantó la vista al oír eso. ¿Consecuencias? La abogada se volvió hacia mí. ¿Sus padres manejan algo oficial para su hija? Fruncí el ceño. No. Los ojos de la abogada se estrecharon ligeramente, como si acabara de oír algo que no encajaba. Entonces, ¿quién está manejando el fideicomiso? Parpadeé. ¿Qué fideicomiso? Me miró durante un largo momento. El fideicomiso que su abuelo creó para ella. Sentí la piel helarse de esa manera específica que ocurre cuando el mundo se inclina. No hay ningún fideicomiso, dije, porque de verdad lo creía. La expresión de la abogada no cambió, pero algo se afiló detrás de sus ojos. Me sorprende que no lo sepa. La miré fijamente. No lo sé. Mis padres me dijeron que todo estaba arreglado. La abogada se recostó ligeramente, pensativa. Su abuelo era muy meticuloso con la planificación. Se me secó la boca. ¿Estás segura? Lo suficiente, dijo, como para investigarlo. Pero quiero ser clara. Es posible que sus padres sean los fideicomisarios, lo que significa que tendremos que pasar por ellos para solicitar documentos y contabilidad. Sentí algo moverse dentro de mí, como una puerta abriéndose a un pasillo que no sabía que existía. La abogada continuó, práctico. Enviaremos dos cosas. Una solicitud formal de los documentos del fideicomiso y de la contabilidad, y una carta exigiendo que dejen de difundir acusaciones de robo sin pruebas. Mi hija la observaba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que los adultos pudieran hablarle así a otros adultos. Después de la reunión, hice lo que le había prometido a mi hija. Me presenté por ella. Fui a la escuela. Me senté frente a personas que sonreían educadamente e intentaban decirme que se habían planteado preocupaciones. Mantuve la voz firme. No tienen pruebas. No pueden castigar a una niña basándose en chismes. Vi cómo se tensaban cuando usé palabras como abogada y responsabilidad legal. Y cuando mi hija volvió a casa tras un breve intento de ir a la escuela, viéndola como si la hubieran raspado en carne viva, la llevé a comer helado.
No porque el helado arregle la difamación, sino porque a veces hay que recordarle a un niño que todavía existe dulzura en el mundo. En el coche, dijo en voz baja, ¿crees que alguna vez la gente me va a creer? La miré por el espejo retrovisor. Sí, dije. Porque vamos a hacer que lo hagan. 2 días después, mi abogada envió las cartas. Y entonces mis padres llamaron. La voz de mi madre era cortante incluso antes de decir hola. ¿Así es como tratas a la familia? ¿Mandas a una abogada? Mantuve la voz calmada, porque esa calma es un arma. Responde a la carta. Mi padre entró en la llamada. Si querías documentos, podrías haber pedido. No son para ti. Mi madre chasqueó, no heredaste nada. Esos documentos son para nosotros. Ustedes dijeron a todo el mundo que mi hija era una ladrona, dije. No me dieron la cortesía de una conversación privada. No pueden exigirla ahora. El tono de mi madre se volvió empalagoso, como cuando intenta hacerme sentir irracional. Estamos ocupados. Tenemos vidas. No tenemos tiempo para tu drama. Mi hija tiene 12 años, dije, y por fin se me quebró la voz. Y ustedes destruyeron su vida en una semana. Debe aprender respeto, dijo mi madre otra vez, como si fuera una oración. Tragué saliva. Responde a mi abogada. Mi madre siseó, si haces esto, ya no eres familia. Me detuve. Luego dije en voz baja, dejaron de ser familia cuando decidieron que mi hija merecía que la llamaran ladrona. Colgué. Y lo decía en serio. No respondieron de inmediato. Por supuesto que no. La gente como mis padres no soporta los rastros en papel. A los rastros en papel no les importa lo encantador que seas en la iglesia. En su lugar, el pueblo hizo lo que hacen los pueblos. Habló. Y luego publicó. Una mañana, mi hija entró en la cocina sosteniendo su teléfono como si le quemara la mano. Tenía los ojos rojos, pero el rostro rígido. Esa rigidez que aparece justo antes de llorar. Mamá, dijo, con voz pequeña. Mira. Me tendió el teléfono. Había una publicación. Alguien a quien reconocía vagamente. Alguien que probablemente me había sonreído en el supermercado el mes pasado. La publicación era larga, dramática, llena de indignación moral. Hablaba de mi hija como ladrona. De mí como una madre que se niega a disciplinar. De cómo estaba usando abogados para amenazar a personas honestas. Los comentarios se apilaban debajo como ladrillos. Robó y ahora su mamá está demandando a todos. Niños así necesitan consecuencias. Sara siempre la consintió. Si robó, que la castiguen. Imagínate defender el robo. Está enseñando a su hija a cometer delitos y hacerse la víctima. Se me helaron las manos. Mi hija susurró, ellos creen que es verdad. Tragué saliva. Lo sé. Deslizó el dedo otra vez y me mostró otra pantalla. Un chat grupal. Niños de la escuela. El nombre de mi hija allí, como si fuera un chiste. Ladrona. Mentirosa. Bicho raro. Alguien escribió, no la dejen cerca de sus cosas. Otro respondió, su mamá está loca. Está demandando. La respiración de mi hija se cortó. Yo no hice nada, dijo, como si estuviera tratando de convencer al aire. Yo no, lo sé, dije. Y entonces hice lo único que podía hacer en ese momento. La atraje hacia mis brazos, la abracé con fuerza y dejé que llorara contra mi camiseta mientras yo miraba el teléfono y sentía como algo dentro de mí se endurecía. Estaban intentando romperla otra vez, esta vez con una multitud. Mi hija no fue a la escuela ese día ni al siguiente. Seguía diciendo, mi vida está arruinada. Como si a los 12 años ya se fuera lo suficientemente mayor para sentir la finalidad de la muerte social, pero demasiado joven para saber que no es permanente. Tomé capturas de pantalla. Documenté cada publicación, cada comentario, cada llamada. Se lo envié todo a la abogada. La abogada respondió de forma simple, lo añadiremos. No respondas públicamente. Procederemos. Entonces apareció un mensaje privado de Bell. ¿Podemos hablar? ¿Estás en la escuela? Mi hija lo miró como si pudiera cambiar si esperaba lo suficiente.
Su pulgar flotó sobre la pantalla sin tocar nada. No escribió. Ni siquiera parpadeó por un segundo. Los puntos de escritura aparecieron, desaparecieron y luego volvieron a aparecer. Llegó otro mensaje. ¿Podemos vernos de todos modos? A solas. Los hombros de mi hija se elevaron como si se hubiera preparado para un golpe. Soltó un suspiro lento por la nariz, ese que hacen los niños cuando intentan no llorar delante de un adulto. Finalmente me miró, con los ojos vidriosos y planos al mismo tiempo. ¿Qué hago?, preguntó, apenas audible. No hacemos nada a solas, dije. Si quiere hablar, será donde yo pueda verte. Asintió una vez, rígida. Llamé a la escuela y les dije que pasaríamos a recoger las tareas, ya que había estado en casa. En la oficina principal, mi hija llevaba la capucha puesta y las manos escondidas dentro de las mangas. La sonrisa de la recepcionista no llegó del todo a sus ojos. Y entonces Belle apareció cerca del pasillo, como si hubiera estado esperando que entráramos. Vio a mi hija y se detuvo. Su rostro parpadeó, pálido, luego sonrojado, como si no pudiera decidir si huir o hablar. ¿Podemos hablar?, preguntó Belle en voz baja. Mi hija asintió. Los ojos de Belle se deslizaron hacia mí. A solas. Pueden hablar donde yo pueda verte, dije. Belle dudó, luego asintió. Caminaron unos pasos por el pasillo y se detuvieron cerca de las puertas de vidrio, aún dentro de mi línea de visión, fuera de alcance del oído. Cuando empezaron a caminar, mi hija deslizó su teléfono en el bolsillo. En ese momento pensé que solo era un hábito nervioso. Hablaron durante 1 minuto, tal vez 2. Belle no dejaba de retorcer la correa de su bolso. Mi hija apenas se movía, como si no confiara en sí misma para hacer algo que pudiera malinterpretarse. Luego mi hija se dio la vuelta y caminó de regreso hacia mí. Tenía los ojos muy abiertos y brillantes. Su rostro parecía haber perdido todo el color. Confesó, dijo en voz baja. Mantuve la voz estable. ¿Confesó qué? Mi hija tragó saliva con dificultad. Lo grabé. ¿Lo hiciste? Asintió rápidamente. Antes de acercarme, presioné grabar porque nadie me cree. Nos fuimos a casa. En la mesa de la cocina, dejó el teléfono entre nosotras. Su dedo tembló cuando presionó reproducir. La voz de Belle salió tensa y apresurada. Dijo que no podía encontrar sus zapatos. Dijo que entró en pánico. Dijo que culpó a mi hija. Luego su voz bajó. Y luego los encontré más tarde. Belle dijo que estaban con sus cosas en casa. Creo que los olvidé. Una pausa. Respiración. Belle intentando no llorar. Quería decirle a la gente, dijo. Pero la abuela me dijo que no. La cabeza de mi hija se levantó de golpe, como si su cuerpo hubiera reaccionado antes que su mente. Belle continuó, con la voz ahora más pequeña. Y dijo que ya estaba hecho. Que le enseñaría respeto y que no debía decir nada, pero ahora todos te odian. No quise que pasara nada de esto. La grabación terminó. Mi hija miró el teléfono como si fuera prueba y traición al mismo tiempo. Susurró, entonces, ellos sabían. Extendí la mano por encima de la mesa y cubrí la suya. Sus dedos estaban fríos. Sí, dije. Tampoco fue a la escuela al día siguiente. No la obligué. No pude. Unos días después, la abogada llamó. Sara, dijo, con voz seria. Recibimos documentos. Sus padres finalmente respondieron. Después de retrasar. Pregunté. Sí. No empezó con sentimientos. Empezó con hechos. Existe un fideicomiso, dijo, financiado con aproximadamente $43,000 cuando su abuelo falleció. Continuó, calmada y precisa, distribuciones anuales para educación y actividades, una cantidad mayor a los 16 años y el resto a los 18. Tragué saliva. Mi hija nunca recibió nada. No, dijo. No recibió. Luego añadió, sus padres, como fideicomisarios, retiraron dinero como adelantos o préstamos por alrededor de $18,000 en los últimos años. Una pausa. Nada fue devuelto. ¿Por qué harían eso?
Pregunté, pero mi voz salió débil. Al otro lado de la línea, la abogada no respondió de inmediato. Se escuchó el movimiento de papeles. Un bolígrafo golpeó una vez y se detuvo. Hay una cosa más, dijo. ¿Una cosa más? En el fideicomiso hay una cláusula. ¿Una cláusula? Una disposición por mala conducta, dijo. Una cláusula de carácter. Me quedé en silencio. Detrás de mí, la cuchara de mi hija golpeó suavemente su cuenco, lenta, ausente. Permite a los fideicomisarios retener o reducir distribuciones si el beneficiario es condenado por robo u otro delito grave, dijo la abogada, o si hay un hallazgo formal de conducta deshonesta. O si los fideicomisarios deciden que una distribución sería insegura o inapropiada. Las palabras encajaron con todo lo que mi madre había dicho sobre el respeto, y de repente no sonaron como disciplina. Sonaron como un plan. Y entonces intentaron marcarla como ladrona, dije. La voz de la abogada se mantuvo cuidadosa. Esta campaña de difamación por sí sola probablemente no lo activaría. No sin algo oficial. Pero podría ser el comienzo, dije. Sí, respondió. Un patrón. Algo que haga que una acusación posterior sea más fácil de empujar hacia un registro oficial. Me dejé caer en una silla. Mi hija levantó la vista desde la mesa, sin preguntar qué se había dicho, solo observando mi rostro como si pudiera leer la respuesta allí. Si alguna vez se vuelve oficial, pregunté, ¿qué pasa con el dinero? No desaparece, dijo la abogada. Sigue el fideicomiso. Beneficiarios alternativos. Se me secó la boca. ¿Quiénes? Potencialmente sus padres, dijo. O otra rama designada de la familia. Me giré y miré a mi hija, con los hombros encogidos, las manos alrededor de la cuchara como si fuera lo único firme que le quedaba. 12 años. Y ya aprendiendo lo rápido que los adultos pueden decidir quién eres. Que envíame todo, dije al teléfono. Lo haré, respondió la abogada. Y no interactúes directamente con ellos. Guarda cada mensaje, cada publicación, cada llamada. Colgué y me quedé allí un segundo, con el teléfono aún en la mano. Mis padres no solo habían castigado a una niña. Habían estado tendiendo una trampa. Y aún no lo sabían, pero eran ellos quienes estaban más cerca de caer en ella. Cuando todo se alcanzó, la historia ya había cambiado. El subdirector no me interrumpió cuando reproduje la grabación. No asintió. No frunció el ceño. Se quedó perfectamente quieto, con las manos juntas sobre el escritorio, los ojos fijos en algún punto más allá de mi teléfono. Cuando terminó, no me miró de inmediato. Tomó un bloc legal, arrancó la hoja superior y la deslizó dentro de una carpeta sin leerla. Luego dijo, necesitaremos una copia de eso. No podemos. No si no le importa. Así es como funciona realmente la autoridad. Silenciosa, repentina y alérgica a la vergüenza. En pocos días, el expediente de mi hija fue corregido. No anunciado. No disculpado. Corregido. La oficina de actividades escolares hizo lo mismo. La entrenadora la llamó de vuelta al equipo con ese tono que la gente usa cuando se esfuerza mucho por no admitir que se equivocó. Una vez que los adultos dejaron de tratar el rumor como evidencia, los niños siguieron. Los chats grupales se silenciaron. Las publicaciones dejaron de tener alcance. Algunos amigos reaparecieron. Incómodos, pero sinceros. No todos regresaron. Y eso estaba bien. Mi hija dejó de caminar como si esperara que la empujaran. Bel cambió de escuela antes de que terminara el semestre. Sin explicación. Sin despedida. Solo ausencia. A los pueblos pequeños les encanta el cierre, siempre y cuando no requiera responsabilidad. Luego llegó la parte que mis padres asumieron que nunca vería la luz. El fideicomiso no era pequeño. Había sido financiado con unos 43,000 dólares cuando murió mi abuelo. No estaba destinado a quedarse intacto hasta la adultez. Incluía distribuciones anuales de $2,500 para actividades y educación aprobadas, una cantidad mayor a los 16 y el resto a los 18. Mi hija no había recibido nada. Mientras tanto, mis padres, fideicomisarios de título, no de conducta, se habían estado sirviendo solos. Unos 18.
$000 etiquetados como adelantos o préstamos, sin plan de devolución y sin divulgación. Dinero retirado silenciosamente durante años mientras le decían a todos los demás que mostraran moderación. Cuando la contabilidad rastreó los fondos, se volvió más feo. Parte fue a mis padres. Parte fue a Vanessa y Abel. El futuro de una nieta usado para inflar el presente de otra. Se les ordenó devolverlo. No tenían el dinero. Le pidieron a Vanessa. Vanessa se negó. Así que vendieron la casa. La misma casa donde mi madre le había dado lecciones de respeto a una niña de 12 años. La misma sala donde mi padre había asentido mientras las mentiras se endurecían en hechos. Se mudaron a un alquiler que antes habrían descrito como temporal. El dinero volvió al fideicomiso. El saldo fue restaurado. La administración del fideicomiso cambió. Yo pasé a ser quien firmaba. Mi hija aún no puede tocar ese dinero. No lo necesita. Lo que necesitaba era protección, no poder de gasto. Las consecuencias sociales fueron más silenciosas que las acusaciones, pero mucho más permanentes. Las invitaciones cesaron. Las llamadas no fueron respondidas. Las personas que habían estado muy cómodas condenando a una niña se volvieron repentinamente ocupadas. Corté contacto. Sin anuncio. Sin confrontación final. Solo silencio donde antes vivía el derecho a exigir. Mi hija todavía tiene días en los que recuerda. Días en los que ciertos pasillos se sienten más largos de lo que deberían. Pero ahora sabe que la verdad no necesita volumen, solo pruebas. Y las personas que querían enseñarle respeto le enseñaron algo en su lugar. Que la rendición de cuentas llega. Y nunca llama educadamente a la puerta. Así que dime, ¿fui demasiado lejos o no lo suficiente? Dímelo en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, suscríbete.